Buenas noches. Hoy tengo a Johan Peroso aquí conmigo. Johan Peroso tiene una larga trayectoria en política y además se ha especializado. Estudió y hoy ofrece servicios de asesoría porque Johan es un hombre que conoce muy bien la política. Además, se ha centrado en el tema organizacional y con las redes y estas nuevas tecnologías la ha ido avanzando mucho en comprender que la organización y la política son parte del mismo problema. A mí me ayudó mucho cuando estuvimos en el voluntariado con Capriles, él hizo la estructura. Y como están las cosas, bueno, con Johan podemos meternos en unos temas difíciles, que alguna gente se molesta cuando uno se mete en ellos. Pero en política yo siempre he dicho que si tú no tienes el diagnóstico, ¿qué es? Te equivocas. Si tú te mientes en el diagnóstico, todo lo que vas a hacer después no sirve. Hay que tratar de llegarle a lo que pasa, a la corriente. En el punto. Así es, ¿verdad? Así es. Vamos a meternos en lo siguiente. Fíjate lo que te voy a plantear, Johan. Yo creo que el gobierno está huyendo hacia adelante. Ellos sabían que iban a perder la Asamblea Nacional y planificaron una estrategia de huir hacia adelante. ¿En qué consistía la estrategia? En lo primero era aislar a la Asamblea Nacional. Apenas llegara, se instalara, aislarla. Decir que estaba fuera de foco, meterle el tribunal en el medio y producir un desacato. E inhabilitarla, pues meterla en un rincón, porque al final lo que discutiera la Asamblea eso no iba a servir para nada. Tanto así que bueno, hay una cantidad de presos que fueron electos diputados que no salen a la calle porque ni siquiera eso se puede, porque nadie le hace caso. Nada de la institucionalidad del socialismo del siglo XXI responde a la Asamblea o a la Constitución, sino a Maduro, a Miraflores. La institucionalidad que hay es la que dicta Miraflores. Es así. Entonces, ahí está la Asamblea aislada. Claro, Henry Ramos es el jefe de la oposición porque preside la Asamblea y toda la oposición está ahí. De manera que la directiva de la Asamblea viene siendo como la multa al final. Y entonces están centrados en defender la Asamblea, defender la Asamblea, defender la Asamblea, pero la crisis va por otro lado. La gente se pregunta por qué las marchas de la oposición son tan pequeñas si hay una crisis tan grande. Y tiene que ver que mientras la Asamblea o la oposición está discutiendo el revocatorio, los problemas de la gente son la papa, la alimentación, el desabastecimiento y la vida horrible que se vive en Venezuela de hoy, ¿no? Donde no hay luz, no hay agua, digamos en el interior todos los días hay un desastre. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo jugarías a la política en todo este cuadro? Bueno, yo creo que es un tema bien importante que tú has planteado porque la realidad es que se produjo una situación de hecho, políticamente hablando, el 6 de diciembre. Hubo un cambio de timón en el control de la Asamblea Nacional, que es de hecho, bueno, la institución más importante junto con la Presidencia de la República. De hecho, son los dos únicos poderes cuya legitimidad, su origen es precisamente el voto popular. Las demás, como bien lo señaló Henry Ramos en su discurso de instalación, son poderes derivados. ¿Derivados de qué? De la decisión del Parlamento. Yo creo que allí había una equivocación en el plano estratégico, porque la victoria de la oposición estaba cantada. Quizás mucha gente lo que no sabía era de qué tamaño se iba a producir. Lo importante es que se produjo de un tamaño bien importante que le dio los 2/3. Si eso era así, yo creo que la oposición tenía que haberse preparado para el juego que venía posteriormente, que como tú muy bien lo has señalado, pareciera que el régimen lo avisoró de mejor manera. El régimen apoderado como está desde hace tiempo, porque el proyecto político de Chávez contemplaba eso, el control absoluto y total de la institucionalidad del país y convertirla en herramienta útil para el proyecto político. Esa es la verdadera pelea de fondo que está planteada en este momento en Venezuela. La oposición lucha por rescatar de manos del régimen esa institucionalidad que no le está sirviendo al país sino a un proyecto político. Si eso era así, tú tenías que prepararte para eso. Entonces, yo creo que la equivocación de la oposición está en dos cosas. En primer lugar, en no haber actuado desde el primer día, desde la Asamblea, con las decisiones que tenían que haber tomado. Por ejemplo, no es posible que la Asamblea no haya corregido ese entuerto arbitrario y abusivo que se hizo en los últimos días de la Asamblea anterior, nombrando esta cantidad de magistrados de manera irregular. Eso era algo que la Asamblea entrando tenía que haber corregido. ¿Para qué? Para impedir que ocurriera lo que ahora está ocurriendo, que 7 personas en el Tribunal Constitucional pretenden controlar un Parlamento de 167. Es lo que está pasando. Eso es una primera cosa. Y la segunda, que me parece a mí que es un error táctico, en el marco de la estrategia de esta lucha de poder que se está dando en el país, es que prácticamente después que ocurre el evento político de las elecciones parlamentarias, entonces la conducción política de lo que se llama la oposición se instala en la Asamblea y ahora
la dirección, la orientación política de eso quedó de una manera difusa, porque la dirección que lograron con la Mesa de la Unidad, con todas las críticas que se le puedan hacer a la Mesa de la Unidad, logró, por ejemplo, que se votara solo por la tarjeta de la unidad, que eso le dio una gran fortaleza a la oferta parlamentaria. Bueno, esa dirección política no se sabe dónde está. Y como tú bien has dicho, por ósmosis, prácticamente entonces Henry Ramos, atribuyéndose como presidente de la Asamblea, digamos, la posición de mayor importancia desde el punto de vista político, bueno, le cae encima entonces la responsabilidad de conducir también no solo la Asamblea, sino la orientación política del combate al régimen. Esa parte, traducida en esos dos puntos que acabo de señalar, si no se revisa, creo que le va a seguir causando muchos problemas y va a prolongar mucho más la posibilidad de éxito continuado que debía tener después de ese triunfo contundente que se obtuvo en diciembre. Ahora, fíjate, yo sostengo, lo he venido diciendo en la conversación en estos programas, que la oposición no es que no deba defender la Asamblea, pero que la Asamblea no es el objetivo fundamental en este juego estratégico, porque ya es una oposición que está encallejonada. Así es. La dirección de la oposición, diputados incluidos, o más que todo, los diputados debieran estar más que metidos ahí en unas sesiones que son como es un saludo a la bandera, metidos en la crisis, en los problemas de la gente, en la organización social y en las peleas sociales. Tú lees, yo todos los días lo hago, las páginas del interior del país que están en la web, y todo lo que hay es lío, conflicto, huelga, saqueo, peticiones salariales. La oposición debería jugar a profundizar la crisis al lado de la gente. Pero fíjate, ya desde hace mucho tiempo, instituciones especializadas en el tema nos han venido diciendo, por ejemplo, el Laboratorio de Investigación de la Violencia que funciona en la Universidad Central, del doctor Roberto Briceño León, y han detectado por lo menos un promedio de más de 150 manifestaciones al día en distintos lugares del país. Eso viene ocurriendo desde hace tiempo. ¿Qué está pasando entonces? Que estamos en un escenario donde nuevamente el liderazgo político, la élite política va por un lado y la sociedad va por otro. La sociedad está buscando salida a sus propios problemas, las cosas que más le afectan, que hoy se han agravado porque este gobierno, en la inacción en los temas económicos, tratando de preservar el poder a como dé lugar, bueno, ha metido al país en un tobogán de crisis del cual es imposible salir. Por eso es que mucha gente dice que la única manera de evitar que esto se termine de hundir es cambiando precisamente a quienes manejan el poder, y eso está claro. Y yo creo que ellos lo saben porque además el comportamiento que han venido asumiendo tiene que ver con eso que tú señalaste al principio, pues una gente que va huyendo hacia adelante. En vez de detenerse y rectificar y buscar la manera de concertar con alguien, no, ellos están llevándose todo por delante. Y frente a eso, bueno, los combates tienen que actuar con mucho más responsabilidad. Pero no lo pueden hacer aislados. Y comparto nuevamente contigo, si lo que se está haciendo desde la Asamblea, muy bien, busca preservar un escenario institucional que ya se conquistó, que ya se logró recuperar, tú no puedes echar allí toda tu energía. La energía política que hace falta es la conducción de la gente en la calle, donde ya se huele en el ambiente que aquí puede haber problemas realmente graves en un momento dado y que se produzcan estallidos sin control de nadie. Bueno, ahí hay una responsabilidad muy importante que el liderazgo político tiene que atender. Vincularse con esos temas, canalizarlos, darle un orden, un concierto, y que eso también, esa energía que se está acumulando allí, sea lo que potencie precisamente la necesidad de cambio que se está planteando en este momento en el país. Eso no está ocurriendo, porque los políticos nuevamente van por un lado y la gente con sus problemas anda por el otro. Bienvenidos a noticiaselvenezolano.tv.com.be. Esta pestaña que está aquí, que dice programas, usted le da clic y puede ver todos los programas de su preferencia a la hora que quiera, cuando pueda. Sentimos la noticia. Saludos, ¿cómo están? Les tengo este dato. Según la última encuesta de Atincor, la gente se está informando a través de las redes. Los nuevos medios. ¿Qué ocurre? Que la radio, la prensa, la televisión, bueno, los periódicos por el problema de papel, las radios porque han sido colonizadas por el gobierno, igual que la TV. Toda la gente busca la información aquí. De manera que ya estamos casi igual entre redes y televisión. Además, la tendencia en el mundo contemporáneo es que las redes se conviertan o se fusionen con la televisión y creen una nueva manera de ver los medios audiovisuales. Y sobre todo, una nueva estética. Todos vamos hacia allá, las redes, la televisión, hacia una puesta en escena audiovisual. Por eso nosotros nos hemos aliado con El Venezolano. elvenezolanotv.com.be. Ese es nuestro nuevo canal, aquí está el logo. Es una franquicia de Osvaldo Muñoz,
que funciona como periódico en muchos sitios y como televisión en otros. Está en Miami y en España y ahora en Venezuela. Es una evolución de nuestro trabajo en las redes y ahora con esta alianza pretendemos llegar a todos lados y, por supuesto, darles un mejor producto. A partir del 16 de este mes entramos en periodo de prueba y el 1 de junio, con todos los hierros, arrancamos con nuestra programación. Cada vez que uno habla con la dirigencia opositora, todos están de acuerdo. Uno les plantea este asunto y están de acuerdo. Pero algo pasa que no terminan de concretarlo. Ahora fíjate, hay unos elementos que yo estoy viendo que me llaman mucho la atención. Cliver Alcalá Cordoni, uno de los jefes militares más importantes de Chávez, da una declaración, una entrevista con Vladimir Villegas, en la cual dice que él no votaría por Maduro para el revocatorio. Claro. Y además dice que deberán estar presos varios ministros porque son responsables de que todo ese dinero que se gastó en importación de comida, pues no está en ningún lado. Y los acusa, que bueno... Ahora, ¿por qué Cliver hace eso? Bueno, ¿Por qué Cliver? Fíjate, pareciera que Cliver, que es un jefe militar, Claro. está buscando producir una fractura. ¿Dónde? Claro. ¿Cuál es el objetivo? Porque lo que está buscando es que volteen y le digan, o lo metan preso, o como hace Diosdado en el Mazonando, lo acusa a ese agente del imperialismo. Claro. Algo está buscando ahí. Para producir, ¿qué ves tú? Bueno, yo veo que evidentemente, que es muy evidente, esa última acción de este general Cliver Alcalá se corresponde con lo que ya se viene comentando hace algún tiempo con el otro general que estaba en el Ministerio del Interior, Miguel Rodríguez Torres. Ajá. Es evidente que ya hay un grupo, no sé si solo de militares, pero es evidente que hay un grupo que ya está escindido de lo que es el chavismo oficial, del aparato oficial, el que maneja Maduro, junto con Jagua, junto con Aristóbulo, junto con Cilia Flores, junto con Héctor Rodríguez y el señor de Maracay, ¿no? Y un poquito el señor Cabello. Ahí hay una claque de 7 personas que se han configurado pues como una especie de Estado Mayor, y es evidente que estos señores están escindidos de allí. Si tienen algún proyecto concreto, bueno, yo creo que eso lo vamos a saber en los próximos días, porque nadie que no tenga una idea clara de qué va a hacer luego que hace una declaración como esta, bueno, nadie ha apuntado sin dedal. Es evidente que ya hay una ruptura que no es parecida a la que ya se produjo con algunos civiles, como la gente de Marea Socialista, que han planteado una diferencia en el plano de la discusión de las ideas, tratando de reivindicar lo que es el verdadero sentido del planteamiento ideológico que Chávez le hizo al país. Eso es un debate, digamos, de otra formalidad. Estos señores se ve que están armando un aparato, pues, para intentar, bueno, no sé si recuperar los escombros después que esto se termine de derrumbar, porque lo que sí está claro es que ese gobierno se puede derrumbar, pero ahí hay una impronta que no va a quedar en el vacío, alguien la va a recoger. Bueno, eso es una diligencia concreta que yo veo que están haciendo allí y ya veremos en los próximos días hacia dónde apunta de manera definitiva. Hay otro problema también. Bueno, esta fractura que hay interna, los tupamaros también declararon algo parecido. Hasta Juan Barreto está señalando a través de redes que Maduro se está alejando del proyecto originario, pero además, cuando uno va al terreno opositor, fíjate, el revocatorio. La mesa discutió el revocatorio, pero en medio de Maduro colombiano, constituyente, enmienda y como yo digo, renuncia. Sí, y llama a un amigo, tírale un peñonazo, escúpelo, una cantidad de cosas que y se le dijo a la gente que hay 4 opciones, coja usted la que más le guste. Sí, como si fuera un concurso. Pero llegó Capriles y Primero Justicia y apuntaron al revocatorio y metieron, fíjate, se metieron por ahí y se recuperó Capriles. Que Capriles estaba herido después de todo lo que pasó cuando él dijo que ganó las elecciones y no pudo cobrar. Ahí lo hirieron. Leopoldo López preso había ganado un prestigio y había ganado las encuestas todas y ahora pareciera que todo va como hacia que Capriles pudiera ser el candidato de la oposición para lo que salga, porque Leopoldo está preso, pero además políticamente Voluntad Popular está en medio del acuerdo de Nuevo Tiempo y AD, cuya preocupación es la Asamblea, pero también frenar a Capriles. Claro. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que eso que tú has planteado pone en evidencia la lucha subyacente en el marco del sector opositor. No, tenemos que estar claros, la Mesa de la Unidad no es más que un estado de necesidad de todos los grupos políticos cuya potencia, cuya fuerza sola no podía confrontar al chavismo. Eso está claro, y creo que si ellos no tienen claro que hay que mantener esa unidad como ese estado de necesidad que es hasta que se cambie el régimen político, bueno, cometerían un grave error, que lo veo claramente en el caso que tú acabas de apuntar,
donde Capriles y Primero Justicia, en este caso, pareciera que primero Capriles y después Primero Justicia se plegó a la adopción del tema del revocatorio, que además adquirió una popularidad inmediata, pero que ya se ve como un poco descubierto el juego de que se está usando como herramienta para sostener una figura que frente a la eventualidad del cambio político pueda tener una cierta vigencia para optar nuevamente a la presidencia. Y yo creo que es una equivocación. ¿Por qué? Porque ese debate por la presidencia no es un debate para este momento. Y cuando se dé, bueno, van a tener que volver otra vez a preguntarle a la gente quién quiere que sea su candidato. Y si en aquel momento la eventualidad de que Leopoldo esté fuera, pues la configuración del liderazgo va a sufrir un cambio cualitativo muy importante. Entonces yo no creo que eso sea un debate para este momento. Más bien creo que es una equivocación intentar apoderarse de la herramienta que hay que darle a la población para que, como se hizo con la tarjeta unitaria en las elecciones parlamentarias, lo que se tome, lo que se adopte, tenga la fuerza y la potencia que se busca, que es el cambio político del régimen. Por esta vía, me parece a mí que entonces más bien las contradicciones tienden a profundizarse y eso le da una debilidad a cualquiera de las estrategias que se adopten con la finalidad de buscar el cambio definitivo. ¿Hay en Venezuela espacio para una tercera vía? Porque varios lo han intentado y todos han fracasado. La polarización siempre se los come. Pero fíjate que las encuestas están hablando que el sector que antes votaba por Chávez, pero no quiere votar por Maduro y votó por la oposición, no se siente como muy interpretado con las opciones que está manejando la oposición. No, se ve que tú ves en las encuestas que se desplaza. Bueno, yo no descarto una tercera vía, pero no en este momento. En este momento la polarización va a seguir dictando la pauta y la lucha se va a ajustar a lo que dice la polarización. Si definitivamente se da el revocatorio, ojo, este año o el otro, o el próximo, ¿no? Está planteado en esos términos porque además el régimen lo puede manejar como un tema de negociación para hacer lo que hizo Chávez en su oportunidad, que fue estirar eso hasta un momento en el que se vio con ventaja. ¿Qué podría estar pensando el régimen? Bueno, que ellos saben que un revocatorio lo van a perder de calle, pero no es lo mismo perderlo en este momento que perderlo después del 10 de enero. Ahora que estoy viendo la intervención de Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y del expresidente panameño Torrijos, pareciera que hay allí un juego armado para buscar intentar esa vía de prolongar el debate sobre el revocatorio. Si eso es así, bueno, lo de la tercera opción en este momento no tendría oportunidad, pero no tengo ninguna duda que sí podría ser para una eventualidad posterior frente a circunstancias distintas y procesos de elección distintos a lo que significa el revocatorio. En medio de este debate, por ejemplo, hay un planteamiento que no sé por qué no ha tomado cuerpo, pero de alguna manera me he vinculado porque me han invitado a conversar y he participado ahí con alguna gente muy variopinta, por cierto, de un planteamiento que está haciendo Henry Falcón, que está tratando también de abrirse paso en medio de esta lucha de figuración. Y Falcón viene planteando, junto con su grupo político, la tesis del gobierno de unidad nacional. Bueno, no hay duda que ese es un planteamiento que resulta interesante y que puede resultar al final atractivo en términos de cómo se vaya poniendo esta crisis y cómo vamos a buscar esa salida para tratar de superarla. Yo no lo descartaría como un elemento para el debate. Podrían también tildarlo, como han dicho de Capriles, que se agarró el revocatorio para poder recuperar su imagen de líder político. Podrían tildar a Falcón, que lo está usando para promoverse como potencial y eventual candidato o aspirante presidencial también. Pero en todo caso no deja de ser un planteamiento importante que no tengo duda puede tomar fuerza en medio de este maremagno en el que estamos, porque tiene que ver con que se cayó el régimen, porque perdió el revocatorio o porque se produjo una crisis donde obligó a que esto cambie. El país va a tener que buscar la manera de entenderse, incluso con sectores del propio régimen, porque aunque pierdan el gobierno, el poder, ahí hay una realidad que tú no la puedes desconocer. Y luego el proceso de reacomodo, que sin duda alguna se va a dar en el campo de la oposición, va a llevar a que aquí se tenga que hablar en términos, por supuesto, si estamos pensando en el país y no en los proyectos particulares y de grupo. Si pensamos en el país, la tesis de un gobierno de unidad nacional no es una tesis descabellada. Somos noticiaselvenezolano.tv.com.be. ¿Cómo les va? Estamos en periodo de prueba. A partir del 1 de junio podrá ver toda la programación tal cual la hemos concebido para usted. Pero las pruebas son para corregir errores, así que les damos algunas recomendaciones. No abra muchas ventanas en su computador y consulte con su proveedor de servicios de Internet. Necesita 1 mega para vernos sin problemas. Saludos, ¿cómo están? Les tengo este dato. Según la última encuesta de Atincor, la gente se está informando a través de las redes. Los nuevos medios
¿Qué ocurre? Que la radio, la prensa, la televisión, bueno, los periódicos por el problema de papel, las radios porque han sido colonizadas por el gobierno, igual que la TV. Toda la gente busca la información aquí, de manera que ya estamos casi igual entre redes y televisión. Además, la tendencia en el mundo contemporáneo es que las redes se conviertan o se fusionen con la televisión y creen una nueva manera de ver los medios audiovisuales. Y sobre todo, una nueva estética. Todos vamos hacia allá, las redes, la televisión, hacia una puesta en escena audiovisual. Por eso nosotros nos hemos aliado con El Venezolano. elvenezolanotv.com.be. Ese es nuestro nuevo canal, aquí está el logo. Es una franquicia de Osvaldo Muñoz que funciona como periódico en muchos sitios y como televisión en otros. Está en Miami y en España y ahora en Venezuela. Es una evolución de nuestro trabajo en las redes y ahora con esta alianza pretendemos llegar a todos lados y, por supuesto, darles un mejor producto. A partir del 16 de este mes entramos en periodo de prueba y el 1 de junio, con todos los hierros, arrancamos con nuestra programación. Síguenos, las redes son las claves del éxito. En Facebook, El Venezolano TV VE. Ajá. Te planteé lo de la tercera vía exactamente por Henry Falcón. Pero fíjate, si hay una especie de piquiña, nerviosismo, hasta histeria, por llamarla, en sectores de la oposición, que si el revocatorio no es este año, pues mueren, no sé, le va a dar un infarto. Como si eso dependiera de la oposición, que el revocatorio vaya o no. Dicen, no, tiene que estar este año, si no estamos en la calle, no sé qué cosa. Bueno, como es, el otro también juega. Pero parecía que hay gente que pierde el escenario importantísimo de las elecciones regionales. Yo me acuerdo cuando la Coordinadora Democrática, que se planteó el mismo debate, hacer el revocatorio antes o las gobernaciones. Se optó por el revocatorio, se perdió el revocatorio y se perdieron Claro, la asamblea. porque al final jugaron con las reglas que impuso Chávez. Chávez impuso el revocatorio en una fecha y obligó a que postergaran para un mes después las elecciones regionales. ¿Y qué ocurrió? Lo que era lógico que ocurriera. Chávez gana el revocatorio, se llevó todas las gobernaciones. Pero en este caso, fíjate, si tú le ganas las elecciones regionales, vas a ganar son votos 100. Bueno, es igual. El defecto demoledor de esa derrota te llevaría en el revocatorio. Y dice Diosdado en un programa, con el Mazo Dando, que, pierde Maduro, cosa que él dice que no va a ocurrir. Bueno, ponemos a alguien ahí, a mí, al otro, de vicepresidente, yo renuncio y pongo a Maduro vicepresidente, renuncio y Maduro termina presidente. Claro, ese juego. Pero ese juego ya le clavaste 2 derrotas por el pecho, 3 con la de la Asamblea Nacional. Claro, es insostenible la situación. Es que lo que está claro, fíjate, el problema está que si el liderazgo no entiende cómo es el desarrollo de los procesos políticos, estamos mal. Yo conversaba hace pocos días con Américo Martín y otro grupo de amigos vinculados, amigos comunes tuyos y míos, sobre este tema, y yo le decía, mire compañero, yo he revisado esta situación de hoy y me fui al evento histórico, al antecedente histórico más importante ocurrido antes de este, que fue todo lo que aconteció en Venezuela en el año 1958, cuando aquí se instauró el proyecto democrático. Américo Martín reforzaba el planteamiento que yo hacía, recordando lo que fue la creación, funcionamiento y la impronta de la Junta Patriótica, que no era ninguna organización estructural. No, incluso para armar la Junta Patriótica que ponía Fabricio Ojeda, nos cuenta Américo Martín, bueno, se votó por él porque era el que menos le estorbaba a todos los demás, no porque fuera realmente, digamos, el gran líder que en ese momento se estaba buscando. Pero la Junta Patriótica encarnó la idea de cambio que en ese momento el país estaba ya, la tendencia ya había cobrado fuerza, ya había caído el gobierno de Pérez Jiménez. El liderazgo político se puso de acuerdo para después surgir con el pacto de Punto Fijo y en ese año ocurrieron una gran cantidad de eventos en los partidos, en las fuerzas, digamos, vivas que en ese momento funcionaban, el empresariado, el sector obrero, los educadores, los estudiantes, las universidades, una serie de eventos que contribuyeron junto con el pacto de Punto Fijo, que fue el gran acuerdo político, a consolidar el proyecto democrático. Bueno, eso fue todo un proceso. Yo creo que en este momento estamos en una situación igual. El régimen puede hacer lo que quiera, pero lo que está claro, marcado de una manera muy nítida, es que ya a ellos se les extinguió su tiempo. Esas elecciones de gobernación las hagan en diciembre cuando toca, o el año que viene, son gobernaciones que ya las tienen perdidas. Es imposible que ganen ninguna. Entonces, eso es un hecho muy concreto. El revocatorio, si lo haces este año,
lo pierdes. Y la única diferencia con que lo hagas el año que viene es el tema de cómo cambias el poder. Pero si haces las elecciones de gobernadores y las pierdes, y haces revocatorio el año que viene, Y lo pierdes aunque te quedes con el poder, el país sigue metido en esta crisis porque ese régimen no toma las decisiones que en el plano económico y social tiene que tomar. ¿Quién puede pensar que ese gobierno va a aguantar hasta que se termine el periodo de 2019? Eso es imposible. Entonces, de manera que el liderazgo tiene que ver esto de manera mucho más responsable. Aquí lo que está en juego, más que las aspiraciones y los proyectos particulares, es la suerte del país, que va a costar mucho tiempo. Mira, Kiko, yo estoy seguro que muchas de las cosas en el plano de la recuperación institucional que hay que hacer en el país, que van a sufrir cambios, algunos de nosotros ni siquiera lo vamos a ver, porque se va a necesitar un tiempo muy largo para ello. Entonces nosotros no podemos estar viendo el país solamente hasta la punta de nuestras narices, tenemos que ver mucho más allá en el horizonte. Así veo la cosa de compleja, ¿no? Gracias, Johan. Bueno, muchísimas gracias a ti, pues seguimos. Este debate le sirva, y como todo el mundo anda discutiendo estos asuntos, Claro. Esto debe servir para algo, porque lo que yo creo que es importante es sacar estas cosas a flote, discutirlas y no dejarlas por ahí ocultas y entonces jugar a una emocionalidad que después se convierte en desesperanza porque no logra los objetivos por una desesperación que yo a veces... Pero yo escribí no entiendo por qué. un artículo el año pasado que lo titulé El secuestro del debate. Hay una especie de secuestro del debate que impide que la gente exprese lo que piensa, ¿no? Hay mucha gente que no tiene ocasión de emitir su opinión ni en la mesa, ni en el Miraflores, ni en la reunión, porque no tiene participación en ninguno de los dos ámbitos. En algún lado la gente tiene que hablar. Entonces no tienen como el cuento del perro cubano. ¿Cómo es ese? El perro cubano que se vino de Cuba huyendo y un perro venezolano aquí en Puerto Rico. ¿Qué haces tú aquí? Y si tú dices que eso en Cuba es tan bueno, bueno, ¿qué haces aquí? Le dije, bueno, hermano, te tengo que decir que aquello está muy bueno todo, pero me vine porque tenía unas ganas de ladrar que no las aguantaba. Bueno, entonces, así están los venezolanos queremos expresarnos, no hay sitio donde hacerlo y bueno, hay que abrir la posibilidad de que los debates se den de manera transparente, pública y que la gente pueda participar. Yo no solo no soy enemigo de la mesa, yo creo que esa es una instancia necesaria y que hay que protegerla y defenderla. Pero la mejor manera de que la mesa avance es que estos debates se den para que entonces el camino, la estrategia pueda formularse. Porque lo que tú no puedes es quedarte estancado, ya sea en el revocatorio o en el planteamiento de la Asamblea, y entonces la crisis por un lado, y ay, mira, va la crisis, y fíjate, Kiko, más que la mesa como tal, que es una circunstancia muy especial, ya yo dije hace rato que es un estado de necesidad, es el concepto de la unidad. Es la unidad del país frente a una situación emergente representada en una crisis generada por este régimen que no tiene capacidad para manejar el país, que tiene que retirarse, que tiene que entregarle eso a alguien, y frente a eso el país tiene que actuar en unidad para poder recuperarse a sí mismo. Eso es más importante que la mesa, ¿no? Gracias, Johan. Muchas gracias a ti, hermano. Tenemos pendiente.